Silvia tome la palabra. Silvia Fesquet es periodista, trabaja en Clarín desde 1998, es prosecretaria general de redacción del diario y editora general del área de revistas. En 1989 se desempeñó como vicedirectora de la revista Noticias del editorial Perfil y lanzó también allí el primer news magazine femenino en Argentina. Fue jefa de redacción de la revista La Semana. Inició su carrera en la revista Somos del editorial Atlántida. Formó parte del programa Tiene la Palabra y fue columnista en el programa de Nelson Castro, ambos en TN. Es vicepresidente de International Women's Forum, del cual es socia fundadora y fue en 2 ocasiones presidente. Forma parte del consejo directivo de Women in the News Network y recientemente ha sido reconocida con el premio Women Who Makes a Difference, que será entregado el próximo 23 de octubre. Doy la palabra a Silvia Fesquet. Bienvenida, Silvia. Bueno, muchas gracias. Hola, chicas, a todas. La verdad, bueno, muchas gracias a Bea, Lisa, y a Susan también que está trabajando en esto, por convocarme para este espacio tan interesante de Marianne. Bueno, yo quiero decirles que en mi caso el periodismo fue lo que se denomina una vocación absolutamente temprana y sobre la cual jamás tuve dudas. O sea, yo tenía 10 años y decía que quería ser periodista. Es más, con una libreta cuadriculada Avon en mi casa hacía un diario. Virtualmente en ese momento estaban las misiones espaciales Apolo y yo iba haciendo lo que, bueno, en realidad era la crónica diaria de las misiones. Les escribí después a los astronautas, me contestaron con una tarjeta muy cálida que perdí en alguna mudanza. En los actos del colegio, trabajaba, digamos, en la revista del colegio que se llamaba Momentos, en todos los actos yo era la presentadora, la moderadora, la periodista, e incluso hubo una anécdota que yo no recordaba, y que, bueno, muchos años después de egresadas, cuando yo ya estaba trabajando como jefa de redacción en La Semana y demás, me dice una de mis compañeras de colegio, dice, la primera vez que te vi en el staff de una publicación, yo dije, qué bárbaro, qué claro que lo tenía Silvia. Y yo no recordaba bien de qué me estaba hablando. Y me dice, cuando estábamos en 6º grado, un día la maestra hizo esa típica pregunta de qué quieren ser cuando sean grandes, y la única que se paró al lado del escritorio, levantó la mano y dijo, quiero ser periodista, fuiste vos. Y nosotros todavía no teníamos demasiado claro qué era eso de ser periodista. Imaginemos que en aquel momento, por supuesto no es como ahora, que hay una multiplicidad de medios, de plataformas y de posibilidades, todo era bastante limitado y restringido. Estaban 2 grandes diarios básicamente, y algunas editoriales de revistas como Abril y Atlántida, pero yo no sé exactamente de dónde partió esta cosa del periodismo, pero yo tenía muy claro que quería estar ahí donde pasaban las cosas. O sea, no quería estar sentada del otro lado esperando que alguien me las contara, yo quería esta cosa de destapar ollas, de estar donde se cocinaba la cuestión e informarle a los otros. Mi familia era una familia, digamos, donde siempre estuvo muy clara la cuestión de la formación, la preparación, el estudio. O sea, había una altísima exigencia y una cuestión así intelectual muy fuerte. Hasta los 11 años vivíamos en un petit hotel francés con mis abuelos paternos. Mi abuelo paterno fue una figura así como muy fuerte. Había 7 bibliotecas en esas casas maravillosas, inmensamente grandes, de piso a techo, donde estaba de repente un mismo libro en 5 ediciones en idiomas distintos. Mi abuelo llegaba todos los días con un paquete de libros, tenía cuenta corriente en librerías a las que yo lo acompañaba, como en Bulto Más Pardo, el Ateneo. O sea, siempre hubo una cuestión así de la cosa intelectual y de mucha curiosidad y de la formación. Mi tía fue doctora en Filosofía y Letras, mi tía materna, que fue también una figura muy influyente en mi vida, más allá de la distancia, porque ella, cuando yo casi recién nacía, era medalla de oro en la facultad, fue a hacer a preparar, digamos, su maestría, digamos, a preparar su tesis, digamos. Tuvo 2 invitaciones del gobierno de España y el gobierno de Italia. Ella era hija de italianos, así que aceptó la invitación del gobierno de Italia, preparó su tesis allá, y allá conoció a un italiano que estaba por recibir de ingeniero,
con el que después de venir acá, dar su tesis y estar un año mandándose 3 cartas por semana, fue y se casó, era una mujer muy adelantada para su época, digamos, ella manejaba, era independiente, ella decía que no quería estudiar una carrera como otras compañeras de facultad, nada más que para conseguir un novio, que se iba a casar por amor. Bueno, así fue, y fue, digo, muy fuerte su influencia también, a pesar de la distancia, a tal punto que mi mamá solía confundir los nombres de ella y el mío, ¿no? O sea, había una cosa con la cultura, la formación, la preparación muy, muy fuerte, y en ese sentido mi abuelo tenía un poquito el temor de que, no siendo el periodismo en ese momento una carrera universitaria, no cerraba demasiado. Fue gracioso un tema, y es que muchos años después, cuando yo me había recibido y estaba trabajando, mi papá, que era médico, me confesó que en realidad él hubiera querido ser periodista. O sea, estas cosas que no se hablan en las familias, pero que de alguna manera están como esos secretos familiares que van permeando de alguna forma, pero imagínense que en aquel momento, si ya era raro cuando estudié yo, en aquel momento creo que mis abuelos lo hubieran desheredado directamente al hijo único. Bueno, yo, estudié periodismo, por supuesto, cuando terminé el colegio, el bachillerato en letras en lenguas vivas. Empecé también un profesorado de inglés, pero era solo como para mantener el idioma. Realmente había muchas profesiones que me interesaban, como sociología, psicología, no existía ciencia política, pero hubiera sido una, historia, pero yo sabía que lo que quería hacer era periodismo. En ese momento era como bastante incierto todo, por esto que les digo, porque era un mercado infinitamente más reducido de lo que puede ser ahora. Entonces yo hice la clásica, antes de recibirme, apenas empecé a estudiar, iba con mi carpetita recorriendo redacciones, empecé a hacer algunas colaboraciones en distintos medios, Para Ti fue uno de esos medios, y en un momento dado, yo estaba en tercer año en la Escuela Superior de Periodismo del Instituto Grafotécnico, que era la única instancia de periodismo reconocida por el Ministerio de Educación en ese momento, y entonces de la revista Somos, que era una revista, un news magazine de Editorial Atlántida, llamaron para pedir que fueran 2 personas. Entonces el profesor de técnica periodística me eligió a mí y a otra chica, me dijo, vos estás muy, muy por encima, pero me piden 2 personas. Así que bueno, fui, tuve mi entrevista ahí en Atlántida, esto fue un viernes, y el lunes ya empecé a trabajar y entré por primera vez en una redacción, que fue un placer inimaginable, un mundo que, bueno, nunca jamás abandoné. Bueno, en ese momento, claro, el trabajo en las redacciones era completamente distinto de lo que puede ser ahora. En ese momento uno entraba a una redacción y era un poco de todo, era cronista, era redactor, era cadete, porque, digamos, el trabajo incluía todo eso. De repente te decían, andate a ver al Pato de Noé que te va a dar una foto. Si no es que vos ibas y elegías la foto, el Pato de Noé te entregaba un sobre con las fotos que vos llegabas a la redacción y entregabas a tu jefe. Bueno, yo recordé mucho cuando entré a trabajar ahí lo que nos había dicho un excelente profesor de técnica periodística, gran redactor de La Nación, en la primerísima clase de periodismo, y era: ustedes vienen acá, van a cursar, van a estar años estudiando, pero los años que estudien acá van a equivaler a lo que les va a dar un mes de trabajo en una redacción. Bueno, comprobé en la práctica que esto era literalmente así. Por ahí hay una foto que es con Albert Sabin, que fue una de mis primeras entrevistas, digamos, ahí en Somos, y que tiene una historia muy interesante. Se cumplió un aniversario de la revista Somos, y entonces se había decidido que cada sección hiciera una nota especial para celebrar ese aniversario. Entonces a mí me encargaron que entrevistara a Albert Sabin. Albert Sabin, más allá de haber sido el descubridor de la vacuna contra la polio, unos meses antes de esta entrevista había hecho unos anuncios respecto a sus investigaciones sobre el tema del cáncer. Estaba trabajando sobre eso y él había llegado a la conclusión de que podía haber virus, que el cáncer podía ser causado por virus. Bueno, esto por supuesto en la comunidad científica había generado mucho revuelo. Entonces me dicen un martes, bueno, queremos que entrevistes a Sabin para nuestro número especial. Yo quiero acá hacer un paréntesis y recordarles, te voy a pedir que hagan un ejercicio no solo de imaginación, sino también de memoria.
aún habiéndolo vivido, a mí me cuesta mucho recordar cómo era trabajar en la época en la que no había ni internet, ni teléfonos celulares, ni Google, ni mensajitos de texto, ni nada por el estilo. Es más, ni siquiera había teléfonos en los cuales uno pudiera levantar el tubo y hacer directamente una llamada internacional. En ese momento, en la editorial Atlántida, había solamente 2 aparatos de teléfono que tenían lo que se llamaba DDI, que era Discado Directo Internacional. Uno estaba en la oficina de Aníbal Vigil y otro en la oficina de Chiche Helblum, que en ese momento era el director de Gente. Gente y Somos estaban pegaditas, digamos, en el mismo piso. Y la oficina de Chiche para todo el mundo era como un lugar absolutamente casi prohibido, porque Chiche, bueno, era proverbial su mal carácter, era una persona difícil y se lo tenía como una especie de tótem. Bueno, era también bastante complicado investigar todo. Yo les digo, mira que como ahora que uno pone Albert Sabin, tocas un botoncito y en Google te aparece toda la información, sabes dónde está y demás. Esto era agosto, él era profesor en la Universidad de Carolina del Sur, pero estábamos en pleno receso de verano en el hemisferio norte. Bueno, todo era una investigación muy compleja para dar con una persona. Bueno, logro averiguar que él no estaba en ese momento en Carolina del Sur, sino que estaba de vacaciones en Brasil, porque Eloísa, su segunda mujer, era brasileña. Bueno, consigo el teléfono, rastreando guía de teléfono, operadoras internacionales, o sea, todo era muy complicado. Logro dar con un teléfono de la casa de la familia de Eloísa. Entonces le pido permiso a Chiche para entrar a su oficina, yo me llevaba muy bien, digo, nos respetábamos mutuamente, pero ya para la gente que lograra entrar a la oficina de Chiche era toda una cosa impresionante. Disco ese número de teléfono y logro contactar a Sabin. Le explico de qué se trataba, una revista argentina, aniversario y demás, les recuerdo, esto era un martes, y me dice, sí, cómo no, ¿puede venir el jueves? En realidad, al jueves no pudimos llegar nosotros por estas cuestiones de logística de las editoriales, que había que pedir el dinero, sacar el pasaje, etcétera, entonces le pedí si podía ser el viernes. Acá. Nadie podía creer esto, porque simultáneamente yo estaba tratando desde hacía meses de tener una entrevista con René Favaloro, argentino, supuestamente más accesible que el doctor Sabin. Y bueno, Favaloro todo era imposible, todo se iba pateando, era la secretaria de la secretaria. Perdón, hay alguien que tiene abierto su micrófono y está interfiriendo, si pueden cerrar. No lo vemos a quién es, perdón. Silvia, seguí, parece que apagaron. Entonces estábamos todos muy sorprendidos porque, digamos, Favaloro, que hacía meses que me venía pateando, que no lograba ni hablar con él, sino con la secretaria de la secretaria, y siempre hablaba de 3, 4 meses adelante, y un tipo, digamos, como Sabin, en 48 horas me había dado una entrevista en Río de Janeiro. Bueno, viajamos a Río con el fotógrafo, llegamos, tenía una casa muy linda de la familia de Eloísa en la zona de San Conrado, me abre la puerta a él, tuvimos una entrevista maravillosa, larguísima, como de 2 horas y pico, accedió a salir a la calle para hacer fotos, y me dice, lo único que le voy a pedir, y otra cosa que fue muy impresionante, obviamente yo le hablé de su teoría sobre el cáncer y los virus, y él tuvo la humildad de decir, mire, he llegado a la conclusión de que estaba equivocado, que fue también toda una admisión, digamos, de parte de alguien cuya palabra generaba ese nivel de respeto. Entonces me dice, le voy a pedir una sola cosa, cuando salga esta entrevista, le voy a pedir que me mande un ejemplar de la revista, y me da su dirección en Carolina del Sur y demás. Bueno, vuelvo a Buenos Aires, sale la entrevista, se la mando, y él tuvo un gesto maravilloso. Le escribió una carta al director de la publicación, felicitando por la entrevista que yo le había hecho, diciendo que nunca, que había sido una charla tan vasta, tan variada, tan rica, digamos, que no entendía cómo había logrado hacer una cosa tan coherente de esa charla, y que su satisfacción era porque nunca le había hecho una entrevista tan buena. Imagínense, yo era cronista, digamos, paciente recién arrancaba, la carta ha sido publicada en el correo de la revista, y lo más gracioso fue que unos meses atrás, un prosecretario de la revista, un jefe mío virtualmente, le había hecho una pequeña entrevista a él en un congreso en Chile, con lo cual se quedó un poquito impresionado por este elogio de Sabin para mí, pero digamos, fue también un aprendizaje,
y es que la gente que es verdaderamente grande no se jacta de eso, y es la gente que tiene la actitud, digamos, más humilde para relacionarse. Bueno, en la época de Somos tuve también otras experiencias. Una vez me tocó ir a buscarlo a Casildo Herrera, porque además a la gente antes había que salir a buscarlo, no es que ahora que uno marca un numerito de WhatsApp y el tipo te contesta o a lo sumo te clava el visto. Acá había que hacer rastreos, había que ver dónde estaban, sobre todo gente que no quería atenderte. No sé si ustedes se acordarán esa famosa frase de Casildo Herrera, yo me borré. Bueno, me habían hecho una foto que no sé dónde quedó, donde yo estoy tocando el timbre, la puerta de Casildo, el tipo me abre, cuando le digo quién soy, que vengo de Somos, me cierra la puerta y yo le pongo la rodilla para mantener la puerta abierta, que fue, bueno, esa foto me valió, bueno, todos los comentarios en la revista que se cagaban de risa del empuje y el ímpetu que yo ponía. Tuve otra con Monzón, me habían mandado también a verlo, Monzón no quería saber nada, fuimos con el fotógrafo que logramos subir hasta su piso en una torre de Belgrano. El tipo nos abrió la puerta de muy mala gana. Bueno, intenté empezar a entrevistarlo, terminó como a las patadas corriendo, ¿no? Saliendo nosotros del edificio por la puerta de servicio, con una cosa muy insólita, y yo me acuerdo que llegué a la redacción y dije, nunca saldría con un tipo como Carlos Monzón. Y bueno, muchos años después me acordé mucho de esa especie de maltrato que había tenido en ese momento. Bueno, la experiencia de Somos fue mi experiencia, digamos, inicial, así en el mundo de una redacción, y fue una experiencia muy rica porque cuando yo entré a la revista formaba parte de una sección en la cual éramos 9 personas, el jefe y 9 redactores. Terminé 5 años después a cargo de esa sección, en virtud de, bueno, algunos achiques y demás, y lo cual era muy gracioso porque yo tenía 20 y pico de años, y tenía que ir todas las semanas a las reuniones con Aníbal Vigil, junto con el resto de los secretarios, prosecretarios y jefes de redacción. Yo iba y hablaba de mi sección. Aníbal Vigil, yo no sé si alguno de ustedes lo conoció, Aníbal Vigil padre, obviamente, murió muy joven, a los 40 y pico de años, era una especie de Roger Moore, era una persona muy buen mozo, muy hierático, imponía una especie de muy distante siempre, muy glacial, imponía así como muchísimo respeto. Y bueno, yo que ya tenía 20 y pico y el mismo tamaño que tengo ahora, entraba a las reuniones así con este hombre, y claro, yo tengo una imagen de esa época de Somos, en la cual la redacción había sido tan achicada, donde había tanto trabajo. Un lunes a la noche, yo cerraba lunes, martes y miércoles mis secciones, estaba yo escribiendo, porque no daba abasto, realmente, porque yo hacía, editaba, iba a las reuniones con Vigil, escribía las notas, salía a hacer las entrevistas, estaba escribiendo, y estaba la señora de la limpieza, y yo estaba rodeada de escritorios con los tachos de papeles arriba, y yo ahí cerrando, ¿no? Bueno, fue una de mis características trabajar siempre de esa manera tan intensa, como diría una colega, dice que tengo una alarmante capacidad de trabajo. Bueno, parece que es más o menos así. Bueno, estaba en Somos cuando empezó a crecer Editorial Perfil. Y uno de mis jefes en Somos, Daniel Pliner, que ya se había ido, me convocó entonces para pasar a Perfil, que en ese momento estaba como despegando y estaba en plena etapa de expansión. Bueno, ahí en la semana fue una experiencia también sumamente interesante, la semana en la revista de actualidad, y hay una foto también que tiene que ver con la semana. Fue muy interesante esto. Hacía unos meses que había asumido el gobierno de Alfonsín, y como para que ustedes vean cómo la historia se repite de una manera impresionante en nuestro país, se armó la primera misión del gobierno de Alfonsín a Estados Unidos a negociar con el fondo. O sea, todo muy actual y muy recurrente. Entonces viajaron Bernardo Greenspoon, que era el ministro de Economía, Dante Caputo, que era el canciller, y la semana decidió mandarme a mí a hacer esa cobertura, que fue una cosa absolutamente inédita, porque que mandaran a una mujer, digamos, a hacer este viaje. Bueno, estuvimos más o menos 20 y pico de días en total, fuimos con un fotógrafo, y yo quiero contarles también lo que era trabajar, por ejemplo, en esos momentos sin internet, sin nada digital, sin fotos digitales, sin estos recursos maravillosos que provee la tecnología, lo que era cuando uno tenía que viajar
la logística que implicaba. Las notas se mandaban por telex, no era todavía fax, con lo cual implicaba, o el hotel te prestaba, accedía a prestarte el telex suyo, que rara vez ocurría, o tenías que ir a buscar una cabina de telex para transmitir tu nota, y para mandar después los materiales, si no había llegado a tiempo, digamos, si era todo muy urgente, lo escribías a máquina, y las fotos se mandaban de la siguiente manera. Supongamos en Nueva York. Íbamos al aeropuerto Kennedy, buscábamos los vuelos que vinieran para Argentina, se planteábamos a los pasajeros, y alguien que nos parecía medianamente confiable era la persona a la cual abordábamos, pidiéndole que por favor llevara este paquete, o sea, todo sería absolutamente insólito hoy, que contenía material, o sea, fotos que no es como era la foto digital, que la foto la tenés en la máquina, digamos, o en el teléfono, o en la cámara, donde sea. Ahí, si el tipo perdía los rollos, perdías la nota. Era como entregarle la vida. Entonces, inmediatamente llamabas a Buenos Aires y decías, el material lo lleva fulano de tal. Además, la gente tenía que confiar en uno. Está vestido de esta manera. Con suerte, teníamos la dirección de la casa que se venían a darnos por si había un desencuentro, pero si no, perfectamente lo podíamos perder, y había un motoquero en Ezeiza que estaba atento a la salida, cuando llegaba un avión, de los pasajeros, a ver si encontraba a ese señor de camisa celeste y pantalón azul, con un sombrero, que llevaba un material en la mano. O sea, chicas, estoy hablando de los años 80, parecería que esto fuera el Pleistoceno, pero bueno, no pasó tanto tiempo. Bueno, estábamos allá en Nueva York, hicimos la entrevista con, Greenspan, que se negaba, lo acompañamos al fondo, después fuimos a Washington, todo un tramiterío, porque era un señor bastante complicado también, y estando ahí en Washington, me dicen que aparentemente había viajado Prebisch para allá. Raúl Prebisch en ese momento era una especie de asesor económico privilegiado, digamos, del gobierno de Alfonsín. Entonces, yo, que no había llevado mi máquina portátil de escribir, consigo que me presten en la Embajada Argentina en Washington, la oficinita de prensa. En ese momento estaba Bubi Mujica Lainez, que era el hermano de Manucho. Yo justamente venía de hacerle a Manucho una nota allá en El Paraíso, en Córdoba, así que bueno, trabajamos buena relación con Bubi, con la gente de la embajada. Entonces me habilitaron el sábado a la mañana la oficina de prensa para poder escribir ahí mi nota y mandarla a Buenos Aires. En el medio me avisan esto de Prebisch, pero por supuesto, como vuelvo a repetirles, no había forma de localizarlo con un buscador, con un Google, con internet, con nada. Era buscar guía de teléfono, tratar de encontrar un dato, alguien que lo conociera, en fin. Bueno, doy con un teléfono de Prebisch en Estados Unidos. Entonces le pido al fotógrafo, Prebisch no daba notas habitualmente, que se hiciera pasar por no sé quién, que llamara como para ver si estaba. Bueno, la atiende y dice, no, el doctor Prebisch no está. Dice, no, pero mire, yo sé que viajó a Estados Unidos y está en Kansas. Entonces me dice el fotógrafo, dice que está en Kansas. Digo, para nada, este tipo está acá. Entonces digo, andate vos, porque antes se hacían guardias, chicas. Ahora el periodismo es de escritorio y por teléfono. Antes todo era presencial, no solo que se hacían las entrevistas, sino que los entrevistados había que ir a buscarles, porque no había otra forma de contactarlos. El teléfono de línea, con suerte, pero no había otra manera de llegar, sobre todo si el entrevistado a lo mejor no tenía, era bastante inaccesible. Entonces, él vivía en un barrio residencial de Washington, muy lindo. Entonces le digo al fotógrafo, mientras yo termino de escribir y mandar la nota, andate allá, cosa de tenerlo por lo menos ahí acorralado, por lo menos de saber si está, y si se va, bueno, poder abordarlo. Bueno, me voy yo a encontrarme con el fotógrafo, era un sábado a la tarde de lluvia. Tocamos el timbre en la casa de Prebisch, nos atiende la que en realidad era su mujer, Eliana. Entonces le explicamos quiénes somos, y me dice, bueno, ¿pero qué hacen acá? ¿Pero cómo? No sé. Bueno, no, acá nos dijeron, queremos hablar con él. Estuvo haciendo otras declaraciones, que había levantado mucha polvareda en ese momento, había hecho declaraciones fuertes. Bueno, no, mire, él está durmiendo la siesta. Bueno, no hay problema, lo esperamos. Dice, bueno, no, vengan en 1 hora y media. Y yo dije al fotógrafo, yo de acá no me muevo. Entonces lo que hicimos fue sentarnos en la escalerita de piedra de la casa que estaba enfrente de lo de Prebisch, en ese barrio residencial maravilloso, con muchos jardines, verde, precioso, bajo la lluvia. Y la imagen que tengo es los otros dos, el fotógrafo era también chiquito como yo, los dos sentados ahí con un paraguas, que parecía la escena esa de la película de Chaplin, El pibe, con Jackie Coogan,
sentadito, yo dije, no me muevo. Bueno, a la 1:30 en punto, vuelvo a cruzar la calle, toco el timbre, nos abre Eliana, por cierto, una mujer encantadora chilena que reencontré hace 2 años en un almuerzo de FAME, que se acordaba perfectamente de toda esta historia. Entonces, atrás aparece Prebisch, y entonces nos mira sorprendido. Entonces le dice, bueno, ¿quiénes son? La mujer le explica, y él le dice, pero Eliana, ¿cómo los hizo esperar bajo la lluvia? ¿Cómo no los hizo pasar? Bueno, fue maravilloso, tuvimos una entrevista larguísima, estuvimos como 5 horas en su casa, hablamos absolutamente de todo, porque las entrevistas en ese momento en las revistas eran larguísimas, eran notas de 15, 16 páginas, hablamos hasta de sus ejercicios en gimnasia diarios para mantenerse más o menos en forma. Bueno, fue una cosa súper completa, se entregó de una manera fantástica, una charla encantadora, y en un momento, eran como las 10 de la noche, dice, yo tengo mucho hambre. Y si ustedes no, bueno, sí, en fin. Dice, miren, hay un lugar que hace unas hamburguesas maravillosas, vamos a comer hamburguesas. Y como a las 10, 11 de la noche salimos, nos llevó en el auto, fuimos a una hamburguesería que estaba como cerca de una ruta, no sé, hicimos las fotos ahí, a tal punto que cuando yo mandé el material a Buenos Aires, el título fue Comiendo hamburguesas en Washington con el hombre que maneja la economía argentina. Bueno, fue realmente una experiencia, y me pasó después, cuando volvimos a Buenos Aires, yo antes de irme le había hecho una entrevista a Francisco de Lich, que había asumido como rector de la UBA, junto a su hijo Andrés, que había asumido como cabeza de la FUBA, o sea que eran como los dos extremos enfrentados. Han hecho una entrevista muy linda, y cuando vuelvo, bueno, yo tenía unas fotos de él con Andrés para mandarle, y me dice, estábamos todos impactados con la nota que le hizo a Prebisch, porque somos todos radicales, nos conocemos hace 200 años, y nos enteramos de una cantidad de cosas a partir de lo que le contó a usted la nota. Bueno, fue muy interesante. A ver, hubo, qué sé yo, otras historias, bueno, lo que les contaba al inicio, que cuando volví de ese viaje, las periodistas, las mujeres, las de perfil, estaban todas muy emocionadas, porque era como histórico, esto que ese viaje, digamos, se lo hubieran dado a una mujer, ¿no? Teniendo en cuenta que eran los temas más duros. Bueno, entrevistamos también a Christian Zimmerman, el famoso de la inflación ha muerto, que estaba trabajando en la parte de finanzas en Wall Street, al editor para asuntos latinoamericanos del New York Times. Y bueno, y otra cosa que marca las diferencias tecnológicas. Hablábamos por teléfono, ¿no? Con la redacción. Dice, bueno, ok, vuélvanse, qué sé yo. Cuando volvimos a Buenos Aires, me llaman por teléfono y me dicen, dice, qué lástima, porque justo nos enteramos que Romay estaba viajando a Puerto Rico, les íbamos a pedir que fueran para Puerto Rico. Por supuesto ya habíamos embarcado. Hoy eso no hubiera ocurrido, porque con un mensajito de WhatsApp ya hubiéramos cambiado nuestro destino. Pero bueno, fue muy interesante. Hay otra foto, me parece, donde aparece Menem. Bueno, esta foto es muy graciosa. Menem en ese momento era gobernador de La Rioja, y ya, digamos, se iba perfilando como para ser una figura destacada, digamos, dentro del peronismo. En ese momento, en las editoriales, hacer periodismo era hacer básicamente todo. O sea, integralmente nos ocupábamos de gestionar el pasaje de avión, pedir un remis si hacía falta, gestionar obviamente la nota, hacerla, escribirla, y en este caso, yo me acuerdo que estaba cerrando, cada uno más o menos cerraba 3, 4 notas por semana. Bueno, algunos, como era mi caso, teníamos más notas, ¿no?, a cargo. Estaba escribiendo y cerrando una nota, y estaba consiguiendo, llamando a lugares en Buenos Aires donde pudiera alquilar un casco, que es el casco que tiene puesto el gobernador. Todo el mundo sabía que el tipo corría rallies, ¿no? Entonces era como una cosa distintiva, pero como no sabíamos si iba a tener un casco en la mano, no es como llegamos, bueno, un casco, así hacemos, bueno, una producción de él corriendo rallies. Bueno, llegamos a La Rioja, estaba en reunión de gabinete, le esperamos con el fotógrafo afuera, y digo, Menem fue siempre igual, porque apenas supo que estábamos, interrumpió la reunión de gabinete, dejó a todo su gabinete sesionando y se puso a hablar con nosotros. Nos recomendó un restaurante árabe para ir a comer, nos decían unos quepes maravillosos, y nos propone, dice, yo voy a ir a viajar a Córdoba, porque tengo un rally en unos días, y tengo que ir a hacer un reconocimiento. Vénganse conmigo y hacemos la nota allá. Entonces nos llevó en el avión de la gobernación, llegamos a Córdoba, y me dice,
mire, véngase, vamos a hacer acompáñame a hacer el reconocimiento del terreno y hacemos la nota ahí. No sé si ven cierta cara de temor mía, era el tipo manejando, ¿no?, la ruta haciendo el reconocimiento. Realmente era un personaje muy particular, Menem, y algunas de las características que se pusieron en evidencia cuando llegó a la presidencia ya se advertían ahí. Por ejemplo, salíamos a la calle con él en La Rioja, porque volvimos después de Córdoba para ahí, y era muy impresionante lo que generaba en la gente. Él sabía perfectamente el nombre, el apellido y la historia de cada uno. Se cruzaba, era difícil caminar en la calle con él, porque todo el mundo se le acercaba, lo saludaba y decía, ¿qué haces, Changuito? ¿Cómo está tu papá? ¿Se mejoró? ¿Le llegó el remedio? Ah, bueno, me alegro mucho. ¿Y qué haces, Luisa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿La hipoteca? ¿El lugar? O sea, era muy fuerte, digamos, ese vínculo que él establecía con la gente y que seguramente fue parte también del éxito, lo que lo llevó, digamos, después a conquistar los lugares que conquistó. Y con Menem justamente tengo otra historia, ya varios años después, ya cuando estaba peleando en la interna, estaba él en Punta del Este, y en ese momento, en la semana, yo cubría la temporada, un equipo cubría Mar del Plata, yo cubría Punta del Este. Nos instalábamos 2 meses y medio en el Hotel La Capilla, para que vean las diferencias con todo, ¿no? Ahora la temporada duran 10 días con suerte. Y bueno, Punta del Este era básicamente políticos, empresarios, todas las figuras que no querían ser vistas. En ese momento Punta del Este no era para mostrarse, era más vale para no mostrarse, y en Punta del Este es muy fácil ocultarse cuando uno lo quiere. Entonces daba mucho trabajo, nos íbamos cada 2 o 3 días al aeropuerto del Jawel, donde llegaban en ese momento los vuelos privados, donde llegaban las figuras que nos interesaban. O sea, una tarea bien interesante. Bueno, arreglo con Menem para hacer una entrevista en esos 2 días que estaba en Punta del Este, y entonces nos cita a las 9 de la mañana de un domingo en el Hotel Palace, ahí en La Punta. Ya no está más. Bueno, lo vamos a buscar, entonces le digo, mire, ¿por qué no aprovechamos ahora que está muy tranquilo? Obviamente es ahora en Punta del Este, no hay nadie, vamos acá al puerto y hacemos unas fotos. Y fue muy impresionante porque empezamos a caminar por la pequeña escollera hasta la punta para hacer una buena foto, y 9 de la mañana, Punta del Este, un domingo, imagínense, era la nada misma. Cuando escuchaban que hablábamos con Menem, qué sé yo, empezaron a salir todos los dueños de los barcos que estaban ahí amarrados, y todos a saludarlo, encantados, se le tiraban encima literalmente. Yo dije al fotógrafo, esto es un fenómeno muy particular, muy impresionante, acá está pasando algo, porque era un personaje que claramente era la época de Menem, con las patillas frondosas, el pelo negro, o sea, claramente era algo que no tenía que ver con la gente con que lo estaba saludando. Así que eso fue también otra experiencia allí. La semana duró hasta 1989, cuando yo llegué a ser jefa de redacción, ¿no? Cuando Fontevecchia decide discontinuarla para sacar Noticias que era como la gran apuesta de Editorial Perfil. Noticias partía con algunas particularidades muy llamativas. En ese momento la revista salía el día domingo, que era un día absolutamente inusual para una revista, sobre todo una revista de esas características. Y en un principio se intentó instalar, que no funcionó porque la cultura nuestra es muy diferente a la cultura de otros países, que fuera una revista que se comprara por suscripción. Bueno, se modificó después el día de salida, y se modificó también esta idea de que esto fuera por suscripción. Fue una revista que arrancó con dificultades, porque esto era noviembre del 89, Menem había asumido en julio de ese año, y la revista arrancó con una serie de etapas muy duras y muy críticas hacia la gestión de Menem. Y fue muy impresionante porque los anunciantes no querían pautar en Noticias porque estaban en desacuerdo con esa línea tan dura. Los tipos sostenían que necesitaban que hubiera como algo de fe y de esperanza en ese nuevo gobierno, así que los comienzos fueron realmente complicados. Yo empecé en Noticias, se hizo con la base del equipo de la semana. Yo arranqué a cargo de las secciones de Economía Internacionales, fui después editora general y terminé como vicedirectora.
acá hay, bueno, algunas historias interesantes desde distintos puntos de vista. Claro, el cargo de vicedirectora suena como una cosa muy de vicedirectora de colegio, ¿no? Uno imagina, no sé, en el imaginario parece que es así, es una persona como muy rígida, con rodete, anteojos, no sé, que imaginarían. Yo tenía 30 y pico de años, y entonces, bueno, tuve varias historias graciosas que tienen que ver con esta cuestión también del género y los prejuicios. Había un jefe de planta con el que, bueno, yo necesariamente hablaba por los cierres, cuando mandamos los materiales, en fin. Un día lo vine a ver a Fontevecchia, y entonces Fontevecchia me llama a la oficina y me dice, mirá, que está fulano, quiere saludarte, hablábamos tanto por teléfono. Cuando yo abro la puerta, el señor se da vuelta y literalmente le quedó la mandíbula abierta. El tipo no podía creer que yo fuera Cecilia Fesquet, así, digo, con este tamaño, claro, y tenía 30 y pico de años, que era la vicedirectora, ¿no? Que era la persona que, bueno, llevaba adelante tantas cosas y que hablaba con él y que manejaba tanto, y que fuera alguien, digamos, que para él no daba con el physique du rôle de lo que imaginaba como vicedirectora. Tuve varias de esas. Una vez había una persona que había pedido tener una entrevista, en fin, para venir a hablar conmigo. Entonces, bueno, entra, mi secretaria lo hace pasar, el señor entra a mi oficina, me ve a mí, le digo, ¿qué tal? Buenas tardes. El tipo se queda así callado unos minutos y me dice, ¿la señora Fesquet ya viene? Digo, la señora Fesquet soy yo. Y el tipo tampoco podía creer que la señora Fesquet fuera esa persona que veía ahí, seguramente imaginaba una mujer mucho más grande, con otro aspecto, ¿no? O sea, el tema del prejuicio funciona a todo nivel. Y después pasó también otra vez, había una propuesta como para hacer unos fascículos de una universidad con noticias. Entonces, bueno, armamos como un equipo interdisciplinario para entrevistarnos con esta gente. Entonces estaba yo como al mando del equipo, más la gente, todos hombres, de marketing, de comercial, de taller, de vínculo, de circulación. Bueno, era un equipo más o menos como de 8 o 9 personas, así, un gran desembarco en las oficinas de esta gente. Bueno, nos sentamos, el señor empieza a explicar todo su proyecto, y cuando termina de hablar, bueno, estaba esperando nuestra devolución. Entonces, obviamente, empieza a mirar uno a uno a todos los señores que estaban conmigo, esperando que alguien le contestara. Y yo, la verdad, debo decir que la gozaba, porque, por supuesto, como yo era la representante de redacción, era la que tenía que hablar, digamos, la que tenía que dar la devolución, entonces estaban todos callados. Y el tipo habrá pensado que yo era la secretaria que llevaban ellos para tomar notas, para la minuta, alguna cosa así. Cuando empiezo a hablar yo y empiezo a dar los argumentos de, bueno, ¿por qué? No sé, en fin, el proyecto, ¿cómo se podría hacer? El tipo no entendía nada, e iba mirando a a los otros y decía, ¿cómo la dejan hablar a ella? ¿No eran ustedes los que venían? Bueno, fue una de esas situaciones en las cuales, a pesar de todo esto, yo seguía sin tener mucha conciencia de esta cuestión del género, porque algo que para mí fue muy importante y de lo que me di cuenta después, en mi familia el género nunca había sido un tema. Nunca me habían hablado de, bueno, mirá, fíjate que siendo mujer vas a tener más dificultades. O sea, eso en la cabeza de mi familia no existía. Para ellos era la formación, era con el estudio, la preparación, la formación, el trabajo, lo que uno puede aportar, ya estaba. O sea, no se les pasó nunca por la cabeza que esto fuera como una dificultad. Y yo la verdad es que agradezco que esto haya sido así, porque pienso que si yo hubiera arrancado mi carrera pensando que todo me iba a costar más por ser mujer, que iba a tener que estar demostrando lo que en realidad pasa, probablemente hubiera terminado con esto de la profecía autocumplida. De las dificultades vinculadas con el tema del género, tuve noción, la verdad, que mucho más adelante, cuando ya estaba realmente en las posiciones más altas y había pasado ya bastante tiempo de mi carrera. Ahí hay una etapa que es la famosa etapa de Noticias de María Julia, que también es una anécdota graciosa. En ese momento, no sé si ustedes recuerdan, María Julia Alzogaray era una persona de mucha influencia en el gobierno de Menem. Tal como dice el título, reina pero no gobierna. Entonces, como las revistas exigían además
que hubiera una producción, más allá, digamos, de hacer la tapa, la foto de un personaje, digamos, había como que vestir a ese personaje, había que tener en cuenta, siempre en noticias, un guiño. María Julia estaba en ese momento, creo que eran Las Leñas. Entonces, había viajado un equipo allá, y lo que habíamos hecho era llevarle una corona, como para jugar con esta idea de María Julia reina. Además, María Julia era una persona que nunca se había destacado, digamos, por su cuestión más femenina, digamos. Y con el gobierno de Menem, si ustedes recuerdan, empezó a haber como una especie de mutación en su imagen, en la cual se producía de otra manera, en la cual explotaba ella la cuestión de la feminidad. Bueno, la idea era que ella estuviera como con una capa y esta corona para jugar con el tema de reina, pero no gobierna. Claro, era imposible en ese momento, como ocurre ahora, que te manden la foto apenas la sacan, porque tenés la fotito digital y ves y demás. Entonces, cuando llega el material, estábamos en la redacción, en ese momento se trabajaban con contactos en blanco y negro, planchas de contactos, o con diapositivas, que eran tiras de diapositivas. Entonces teníamos unas mesas que se llamaban negatoscopios, y había algo que era el cuenta hilo, que era una especie de lupa con la cual se miraban las fotos. Las fotos que venían, como yo les explicaba, les habían despachado con un pasajero en un avión. Y el fotógrafo que estaba ahí en Las Leñas era Osvaldo Dubini, que era un fotógrafo ya muy legendario, que había trabajado mucho tiempo en Abril, y era el que solía descubrir las chicas para Mi 7. De hecho, él había descubierto a Tete Custarot, arrancó, digamos, su carrera como Mi 7 días. Cuando nos ponemos a mirar las fotos y vemos esta foto, con la directora de revista nos quedamos ahí totalmente choqueadas. Decimos, ¿qué es esta foto? Entonces lo llamamos al fotógrafo y digo, Osvaldo, ¿qué es esto? ¿No es lo que te pedimos? ¿Qué? Dice, no, es que se fue totalmente de las manos. Ella estaba con Graciela Borges, y no me acuerdo qué otra persona ahí, y empezó con la corona y de repente empezó a jugar con esta cosa sexy del tapado. Esta foto la produjo María Julia en realidad, y superó todas nuestras expectativas, y se convirtió después, bueno, en una foto emblemática de María Julia, emblemática del menemismo, y que marcó, digamos, como una especie así de quiebre, digamos. Otra cosa, digamos, que pasó también es, siempre en periodismo se trabaja contrarreloj, no importa la periodicidad de la publicación, siempre es todo para ayer y todo es sobre la marcha. En un momento dado nosotros cerrábamos la tapa los viernes, era un viernes 8 de la noche, y aparece la noticia del famoso contrabando de Sebel, un contrabando con Uruguay. Bueno, nosotros levantamos la tapa, hagamos el taller, nos esperó, cambiamos media revista, salimos con esa noticia. La gente de comercial estaba desesperado porque decían, les van a levantar Peugeot, que era Sebel, entonces les va a levantar la publicidad, y me acuerdo la respuesta fue, bueno, no importa, tenemos que salir con esto, tenemos que dar esta noticia, tenemos que dar esta tapa. Y efectivamente esto ocurrió. Bueno, termino mis 15 años y medio en Perfil con la experiencia de la revista Luna, que fue un news magazine femenino. En un momento dado Fontevecchia decide sacar esta revista que se diferenciaba totalmente de lo que eran las revistas femeninas hasta ese momento, y lo que quería era que fuera contenido femenino, pero trabajado de una manera diferente a la habitual, digamos, con otra mirada, más un contenido de actualidad. Por eso se concibió como un news magazine femenino. Bueno, me puso a mí a cargo armar el proyecto, viajé una semana a Nueva York, me entrevisté desde la editora de Glamour, que era una persona absolutamente genial, hasta la gente de Business Week, de People, de las Women News Magazine Associations of America, y estaban todos muy sorprendidos con esta idea, porque era un género, digamos, desconocido para ellos, o sea, una cosa muy innovadora. Bueno, estaba transcurriendo mi primer año en Luna, hace unos meses que habíamos lanzado esto, y me llega un llamado, una convocatoria de Clarín. Realmente era un desafío, digamos, mayúsculo, era una oportunidad fantástica, por supuesto, con todo lo que esto implicaba. Me decían, bueno, pero vas a ir a la jungla, pero mirá, pero te vas a animar, y yo lo que pensaba era que no me iba a perdonar nunca no haberlo intentado, aun cuando saliera mal.
a una cosa de cuando hablaba de mi familia, en una frase que es importante porque fue una especie de mandato, digamos, que siento que marcó mi vida de una manera muy, muy fuerte. Yo tenía 5 años y estaba por empezar el colegio, o sea, primer grado. Estaba en la casa de mi bisabuela francesa y escucho que dice esta frase: la semana que viene Silvia empieza el colegio. ¿Quién sabe si será capaz de dejar bien en alto el apellido de la familia? Una frase que, como imaginarán, sigo repitiendo en terapia todavía. Como les decía, en mi familia todo era, la vara estaba siempre altísima, eran todos profesionales, mi abuelo era doctor en ciencias físico-químicas y naturales, fue uno de los defensores y propulsores a ultranza de la escuela normal en la Argentina, todos eran de un nivel allá arriba, uno era físico, otro era químico, bueno, mi papá era médico, mi mamá decía que cuando su hermana estaba en la facultad y sacaba un 9, ella lloraba porque no había sacado un 10. O sea, son ese tipo de cosas que nadie te sienta a decir, tenés que hacer esto, pero digamos que te formatean y te moldean y te ponen la vara allá altísima, ¿no? Con lo cual el nivel de autoexigencia siempre fue muy fuerte. Y bueno, el salto a Clarín, digamos, también tenía que ver un poco con esto, ¿no? A mí, digamos, lo que me atrajo siempre fueron los desafíos, no era ni el dinero ni nada, pero además ya había protagonizado tanto en Atlántida como en Perfil muchas primeras veces. La primera mujer a cargo de, la primera mujer prosecretaria, primera mujer secretaria, la primera mujer jefa de redacción, la primera mujer que va a las reuniones con Vigil, la primera mujer que va a las reuniones con Fontevecchia, la primera mujer que viaja a hacer estas coberturas. Bueno, y en Clarín esto seguía, era la primera mujer, yo entré como secretaria de redacción, nunca había habido en la historia de Clarín, sigue sin haber alguien en ese cargo. A mí me convocó Roberto Guareschi, la convocatoria inicial fue como para hacer el rediseño y el relanzamiento de la revista Viva, la revista dominical que sentían que había perdido el rumbo, pero el día que llego, el primer día me dice Guareschi, yo no quiero agregarte más trabajo, qué sé yo, pero a mí me interesaría que vos participaras de la reunión de etapa del diario, porque me interesa mucho tu mirada, o sea que ingresé el primer día, como el primer día de clases, ¿no?, a esa sala, digamos, de reuniones, donde obviamente todos, absolutamente todos, eran hombres. Bueno, al poco tiempo me hice cargo, 2 años además de Viva, de todo el área de suplementos del diario, y después de eso pasé directamente al diario como editora jefa de redacción. Seguía a cargo de los suplementos del área de revistas y de suplementos periodísticos especiales, digamos, estos one-shots que se hacían siempre, bueno, en tiempo récord, digamos, y no sé, a raíz de temas periodísticos de mucha actualidad, por ejemplo, bueno, cuando fue nombrado Papa Bergoglio, en un día y medio hicimos un suplemento de 48 páginas, trabajando así absolutamente contrarreloj, cuando testimonios rastreando la historia del Papa, fotos, su familia, opiniones de analistas internacionales, muy, muy, muy intenso. Una cosita que me olvidé, que fue también interesante en noticias, no sé si ustedes se acuerdan el escándalo de los autos, lo que llamó los autos truchos, que eran estos autos que eran patentados por grandes figuras, que hacían pasar como autos para discapacitados, que los importaban, digamos, bajo esta denominación para pagar muchos menos impuestos. Bueno, esto surgió de un trabajo que hicimos en Noticias, y surgió sin querer en realidad. En la época de Noticias también cubríamos la temporada en Punta del Este. Yo iba con un equipo como de 14 personas y sacábamos una revistita que se llamaba Noticias Punta del Este, y que en Punta del Este se entregaba junto con la revista Noticias. Y viajaba gente de comercial, de marketing, de circulación, o sea, era un desembarco importante el que hacíamos ahí. Estábamos también, alquilaba un departamento. En medio de una temporada tenemos la noticia de que se casa Galimberti. Galimberti se casaba con una chica, digamos, como de la sociedad, Dolores Leal Lobo, en un casamiento fantástico en la zona de Solanas, o sea, algo que no cerraba mucho con el perfil de Galimberti. Bueno, por supuesto era absolutamente imposible acceder a ese casamiento, todo estaba vedado o vetado, era imposible
acceder de ninguna manera, entonces dije, bueno, fuimos con el jefe de fotografía que estaba conmigo, bueno, no importa, vamos a instalarnos a la entrada de la entrada, digamos, del lugar al cual finalmente se terminaba accediendo a la casa, era ahí en la zona de Punta Ballenas, o sea que estaba bastante lejos, digamos, la casa del lugar donde llegaba la gente. Y estábamos ahí apostados, viendo quién llegaba, cuando de repente veo el auto de Julio Ramos, y le digo al fotógrafo, che, qué raro, tiene una patente diplomática. Digo, hacele una foto. Entonces la mandamos a Buenos Aires, y digo, che, ojo, fíjense que es el auto de Julio Ramos, y no entendemos por qué tiene una chapa diplomática. Bueno, y ahí arrancó toda la investigación con el tema de los autos truchos, que después, bueno, cayó Susana Jiménez, cayó Constancio Vigil, que había puesto su auto a nombre de un discapacitado, que era Miguel, el ascensorista histórico de la editorial. Bueno, digo, esta cosa, yo traigo esta colación por lo que yo pensaba cuando tenía 10 años y quería ser periodista, esta cuestión como de destapar ollas, ¿no? Esta cosa fascinante, digamos, que tiene el periodismo. Bueno, estábamos igual ya en Clarín, y bueno, en Clarín una de las cosas que hice fue manejar el equipo de investigación. Le tengo que la segunda a Susana que pase la otra. El equipo de investigación trabajamos una cantidad de temas realmente bien interesantes, y es ahí donde uno de repente siente el placer y el orgullo de hacer la diferencia. Uno de los temas que trabajamos desde el equipo fue el de Piccolotti. Entonces, con Romina Piccolotti, era la secretaria de Medio Ambiente, que había sido puesta por justamente Alberto Fernández. Empezamos toda una investigación demostrando una cantidad de irregularidades de toda índole que se llevaban a cabo en la gestión de Piccolotti. Bueno, Piccolotti terminó finalmente renunciando por la investigación que publicamos nosotros en Clarín desde el equipo de investigación. Otro tema que tuvo mucha repercusión y que fue muy impresionante fue el tráfico de riñones en Santa Cruz de la Sierra. Nos enteramos de que había argentinos que estaban viajando a Bolivia tentados por la posibilidad de hacer trasplantes de riñón allí. En ese momento no estaban permitidos acá los trasplantes, la donación de órganos, a menos que fuera de un pariente, o después se permitió en el caso de un amigo, pero probando claramente la vinculación, la amistad. O sea, la cuestión era desde el INCUCAI evitar todo lo que pudiera ser un tráfico, ¿no? Y una explotación, digamos, de alguien con plata en el medio para que se terminara donando su órgano. Bueno, viajó un redactor, se hizo pasar por un paciente que estaba en busca de un trasplante, viajó a Santa Cruz de la Sierra, bueno, una investigación que llevó meses, y bueno, esto despertó en Bolivia una investigación que terminó, digamos, con condenas a los médicos, y nos enteramos que gente muy connotada y muy reconocida de acá, entre ellos la hija de un muy importante empresario, había muerto allá porque realmente no respetaban las condiciones, explotaban a los indigentes que terminaban donando su riñón. Bueno, muchos argentinos murieron allá por este tema de tráfico, digamos, que se hacía no en las mejores condiciones, y bueno, realmente sacarlo a la luz creo que ayudó a mucha gente a no caer en eso. Y otro tema súper interesante, ahora que estamos con los ensayos clínicos y las vacunas con el tema del COVID, hicimos una investigación también que nos llevó un año, un ensayo clínico. Descubrimos que había un laboratorio que en algunas locaciones del interior, como en Santiago del Estero y Mendoza, estaban llevando a cabo ensayos clínicos, pero no de la manera en que deben hacerse. Es decir, cuando una persona se somete a un ensayo clínico, tiene que firmar una cosa que se llama consentimiento informado. Tiene que ser hecho delante de 2 testigos para corroborar que la persona entiende perfectamente a lo que se está sometiendo, que está dando su consentimiento y su aprobación, sabiendo los riesgos que corren. Bueno, averiguamos que era un ensayo sobre vacunas. Lo que estaban haciendo este laboratorio, en connivencia con el director de un hospital de Santiago del Estero, era captar a madres de chicos indigentes, mujeres analfabetas, o sea, no sabían lo que estaban firmando, que pensaban que a sus hijos les estaban administrando una vacuna y no algo que estaba en prueba.
Bueno, esto terminó con el director del hospital echado, se le puso a este laboratorio una multa inédita hasta ese momento en el país, y bueno, el laboratorio que era sponsor de la maestría de Clarín se retiró de su sponsoreo. Pero bueno, esto para demostrar a veces lo que implica, digamos, el periodismo y las satisfacciones que da cuando uno puede sacar a luz ciertas cuestiones que de otra manera, digamos, no llegarían a verla. Hay un texto hablando de lo que es un poco el periodismo y cómo, a pesar de los cambios, digamos, en la forma de hacerlo, esto que les contaba de lo que era antes de mandar un material desde afuera hasta las facilidades que brinda la tecnología ahora, cómo hay cosas que no cambian. Y hay un texto maravilloso de Tomás Eloy Martínez, que él leyó 23 años atrás en la Asamblea de la CIP, y que me gustaría compartirlos con ustedes brevemente. Él dice: los seres humanos perdemos la vida buscando cosas que ya hemos encontrado. Todas las mañanas, en cualquier latitud, los editores de periódicos llegan a sus oficinas preguntándose cómo van a contar la historia que sus lectores han visto y oído decenas de veces en la televisión o en la radio ese mismo día. ¿Con qué palabras narrar? Por ejemplo, la desesperación de una madre a la que todos han visto llorar en vivo delante de las cámaras. Cuando leemos que hubo 100.000 víctimas en un maremoto de Bangladesh, el dato nos asombra pero no nos conmueve. Si leyéramos en cambio la tragedia de una mujer que ha quedado sola en el mundo después del maremoto, y siguiéramos paso a paso la historia de sus pérdidas, sabríamos todo lo que hay que saber sobre ese maremoto y todo lo que hay que saber sobre el azar y sobre las desgracias involuntarias y repentinas. Hegel primero y después Borges escribieron que la suerte de un hombre resume, en ciertos momentos esenciales, la suerte de todos los hombres. Y me pareció maravilloso esto que plantea Tomás Eloy, porque esto es absolutamente válido en este momento, es decir, cambian los formatos, cambian las plataformas, cambia la relación, digamos, de los lectores con la noticia, porque nosotros crecimos en un momento en el cual estaba muy clara la diferencia, o sea, había alguien que emitía, que brindaba la información, un emisor, y del otro lado había alguien que pasivamente la recibieron, los lectores, los televidentes, los oyentes. Hoy ese esquema, digamos, voló por el aire, y todo es absolutamente interconectado, y de repente alguien que escribe, un ciudadano que escribe un tuit, puede dar pie, digamos, a una investigación, o puede ser el que está emitiendo una noticia. Entonces, la cuestión es cómo pararse frente a eso. Y lo que me parece, más allá de lo bellamente expresado que está lo que dice Tomás, es que es la esencia de lo que todos seguimos preguntándonos hoy, independientemente de los formatos de las plataformas o de todas las innovaciones que aporta la tecnología. Y es que el corazón de la profesión que elegimos y que amamos, digamos, es el mismo, son las buenas historias. Esto es lo que nos hermana y lo que nos convoca en tanto hombres, mujeres, habitantes de este mundo. Y hay reglas, digamos, que tiene que cumplir toda buena historia y todo buen periodismo, independientemente, digo, del formato en el cual llegue hacia sus lectores, oyentes o, bueno, estos consumidores de las multiplataformas. Tienen que estar bien narradas, tienen que estar bien investigadas, bien documentadas, o sea, tienen que respetar y tienen que cumplir, digamos, con todos los principios que establece el buen periodismo. Ya las palabras no alcanzan hoy por hoy para contar una buena historia. Esto tiene que ir acompañado por todo lo que trae la innovación, que es como una palabra clave que está demandando cambios constantemente. Sabemos que el periodismo tal como lo conocimos en su forma, digamos, es algo que está cambiando. Sabemos que el futuro es digital. No sabemos si ese futuro va a ser rentable, de todas maneras, pero sí sabemos que los cambios en la tecnología son los que van a marcar de alguna manera ese camino. La demanda hoy es 24/24, hablamos ya de un usuario que exige disponibilidad e información sin interrupción a lo largo de todo el día y también en un minuto a minuto. La competencia, por supuesto, es enorme porque competimos no solo con los otros medios, sino con las redes sociales, con los blogs, con
Instagram, con Twitter, con Facebook. O sea, es un universo, digamos, de medios ahora, y me parece que lo que diferencia de todas maneras, lo que marca la diferencia es la calidad. Creo que es la calidad, la seriedad, la responsabilidad con que se informa lo que puede marcar la diferencia, y que es lo que, por ejemplo, ahora, en plena pandemia de COVID, también terminó haciendo la diferencia. Por otra parte, en este universo, digamos, tan infinito y tan confuso, cada medio, digamos, tiene que buscar su sello, tiene que encontrar aquello que lo distinga, e incluso en este momento en que transitamos, aquello por lo cual el consumidor, digamos, sienta deseos de pagar. Ya hablamos de una información como customizada, algo como tailor-made, hecho a medida, digamos, de cada usuario. Con el Big Data, con la cantidad de información que ahora se puede recabar, que puede recabar cualquier medio de sus usuarios, es mucho más fácil hacer este enfoque, digamos, selectivo, ¿no? De ir ofreciendo a cada uno aquello que más le puede interesar, para diferenciarlo y para darle, digamos, un plus por encima de la información a la que puede tener acceso cualquiera. Por supuesto que hay que tener mucho cuidado. Una frase de Fernando Ruiz, que es profesor de Periodismo y Democracia de la Universidad de Australia, él dice: las noticias livianas que consumimos alegremente en los medios que apreciamos devalúan la estima que sentimos por ellos. Las consumimos a costa de degradar la imagen que tenemos de esas publicaciones. Por eso es muy importante encontrar como el punto justo de la información, el entretenimiento y sobre todo el abordaje, porque de repente las noticias son las mismas, lo que nos diferencia es la mirada, digamos, que cada medio puede brindar sobre ese fenómeno, y la multiplicidad de miradas que acerque, el chequeo de fuentes, el respeto al lector. A veces es preferible salir más tarde con una noticia, o sea, comernos la primicia, a pesar de que a todos nos encanta ser los primeros en algo, pero no a costa, digamos, de perder credibilidad y de ensartarnos, digamos, con una información que después va a tener que ser desmentida. Estamos transitando un momento sumamente complejo, donde hay dos fenómenos que son la posverdad y las fake news, que, bueno, realmente complican muchísimo la tarea periodística, porque todo viene mezclado y porque se hace, digamos, imperioso, como se dice vulgarmente, separar la paja del trigo. La posverdad, como ustedes saben, está asociado a una verdad emocional, digamos, enraiza, digamos, en lo que son ya nuestras creencias. El otro día decía Pérez Reverte que él empezó trabajando en un periódico que se llamaba La Verdad, y que con dolor comprobaba que hoy hubiera sido bautizado como la posverdad. Y que él decía, lamentablemente, que agradecía no ser periodista en este momento, un tiempo que él calificaba como de mentiras que relucen, de redes sociales que incluso más de una vez lo dieron a él por muerto, y en los que puede haber una revolución en 6 horas a partir de tweets que alguien inventó, y que se trata de algo totalmente falso. Y él decía que había un problema importante, y es que las redes sociales habían suplantado el periodismo riguroso, y en su visión el público se basa cada vez más en lo que dice la red social, no en lo que el periódico publica por la mañana, y habla de un público impaciente que no espera la reflexión y va directamente al titular, lo cual pone a circular una cantidad de información absolutamente falsa, y que el periodismo riguroso hoy por hoy es muy difícil porque la gente no lo exige. Yo creo que es bastante cierta, digamos, esta visión de Pérez Reverte, pero por eso quiero volver a una cosa que decía con el tema del COVID. Creo que a partir de la cantidad de falsedades, de rumores y de noticias sin ningún tipo de asidero que circularon, pero por todos los medios, por cadenas de WhatsApp, etcétera, la gente, y esto se comprueba con los números, empezó a volver a aquellas fuentes, aquellos medios que le garantizan cierta rigurosidad y cierto grado, digamos, de confiabilidad.
es lo que decía antes, cómo se garantiza esto, digamos, con el chequeo de fuentes, el chequeo de la idoneidad de esas fuentes, el dar a conocer distintas visiones y distintas miradas sobre un hecho, sobre un fenómeno, respetar y cuidar lo que se dice, lo que se escribe y lo que se transmite, respetar al lector y respetar a las fuentes, tomarse el trabajo de diferenciar un rumor de un hecho constatable, lo cual implica cierto trabajo, pero bueno, para eso estamos los periodistas. Cuidar de no confundir el rol del periodista con el del político, que es una tentación en la que, bueno, muchas veces caen muchos periodistas, caer en la tentación también de hacer propaganda en lugar de periodismo, que es otra tentación en la que también se cae muy frecuentemente en estos días, y además investigar al poder, respetar y defender los valores democráticos, la libertad, la independencia. Hay una frase de Tomás Eloy que también me gustaría citar acá, que él decía que de todas las vocaciones del hombre, el periodismo es aquella en la que hay menos lugar para las verdades absolutas. La llama sagrada del periodismo es la duda, la verificación de los datos, la interrogación constante. Allí donde los documentos parecen instalar una certeza, el periodismo instala siempre una pregunta. Preguntar, indagar, conocer, dudar, confirmar 100 veces antes de informar. Esos son los verbos capitales de la profesión más arriesgada y más apasionante del mundo. Y yo coincido con esa descripción. Sí. Estamos realmente, el tiempo pasó volando, una clase magistral de periodismo y también una forma de conocerte a través de todo lo que relataste, es cómo nació tu vocación. Pero ahora tenemos varias personas del público, socias en este caso, que quieren hacerte algunas preguntas. Y entonces vamos a pedirle a Marcela Lozano, porque las preguntas van a ser directas, que abra su micrófono y te haga sus preguntas, que son 2. Vale. Marcela, ¿podés abrir tu micrófono, por favor? Hola, bueno, sí, tengo... Hola, Marce. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, lo que pasa es que hablaste tanto, me fui sumergiendo tanto en tu relato que me surgieron muchas más, solamente escribí 2. Bueno, una es, bueno, tengo que leerlas porque todo esto que vos estuviste viviendo, porque claro, cuando contás parece que fuera de la época, no sé, de las no sé, cavernas. de las cavernas, y sin embargo apenas pasaron algunos años y la historia cambió muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y entonces, vos que fuiste testigo de esta parte tan importante de nuestra historia, o sea, ¿te queda a vos la sensación de ser parte de la historia o simplemente sos un pedacito más que lo ves pasar y sentís que todavía queda mucho por vivir? ¿O realmente sentís lo que a mí me pasa al escucharte? Digo, esta chica ha estado en momentos tan importantes de la historia de Argentina y no sé si vos sos consciente de eso. ¿Qué sentís respecto de eso? Sí, Y después la otra, porque seguramente no me va a hacer tiempo para hacerte la otra pregunta, era, vos recién te referiste, hablabas de los periodistas de ahora, que son periodistas de escritorio, con los periodistas de antes. ¿Cómo sentís que eso afecta de alguna manera a la profesión? ¿Cómo impacta eso? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? No, ¿y cómo crees que afecta? ¿Es para mejor? ¿Es para peor? Dale. Bueno, con respecto a esto de ser parte de la historia, bueno, creo que de alguna manera todos somos partes de la historia. A mí lo que me fascina es lo que decía al principio, ¿no? De cuando ahí tenía 10 años y me planteaba ser periodista, me parece particularmente interesante estar como del otro lado, ¿no? Estar como en la cocina, ahí en el lugar donde pasan las cosas, pero desde otro lugar. No sé si uno tiene mucha conciencia en el momento en que lo va viviendo, te diría que probablemente no. Me pasó, por ejemplo, ahora haciendo la revista especial por los 75 años del diario, de revivir una serie de momentos y decir realmente qué privilegio haber estado ahí.
y hay dos momentos que para mí son como fundacionales, y que creo que todos perdemos un poquito la dimensión. Pero uno es haber estado cubriendo ahí en la plaza el día que asumió Alfonsín, porque creo que eso fue un momento, más allá, yo lo que escribí una vez que decía que mi recuerdo de esa mañana, que lo que recordaba esa mañana era la esperanza. Y ahí iba más allá de banderías, si lo habías votado o no, había como una cosa de comunión, ¿no? Una sensación colectiva de que, bueno, claro, salíamos de esa noche tan oscura, y era realmente sentir que había algo que estaba empezando, era realmente un momento fundacional, y había algo que, bueno, no se va a volver a repetir, lamentablemente creo que se echaron a perder muchas oportunidades. Decía justamente Joaquín fue secretario general del diario, entonces le pedimos también una columna para estos 75 años, y él decía que quien no había vivido eso, ese 10 de diciembre, había perdido la oportunidad de tener un instante fugaz de felicidad colectiva, y me parece que es una buena forma de describirlo. Y otro momento también para mí fundacional, y creo que los argentinos no tenemos conciencia todavía de lo que implicó, fue el juicio a las juntas, que fue una cosa inédita, digamos, no hay antecedente, porque no se puede parangonar tampoco con Nuremberg. Fue muy fuerte lo que pasó, un gobierno democrático sentara en el banquillo a los responsables, digamos, de la tragedia más grande de nuestra historia, y que los condenara, además, ¿no? Porque ellos no habían sido los perdedores. Eso fue realmente una cosa que creo que a nivel mundial tiene mucho más reconocimiento de lo que tenemos nosotros. Y la otra pregunta era, bueno, el periodismo de escritorio. Bueno, sí, yo digo, sin dejar de reconocer, por supuesto, las ventajas que proporciona la tecnología, yo creo que hay una exageración en el uso de esa tecnología, porque así como el mandarte un mensajito de WhatsApp o mandarte un mensajito de texto no reemplaza a la riqueza, digamos, del encuentro cara a cara, del abrazo, de lo gestual, digamos, de lo que vos podés apreciar cuando estás con una persona mirándola a los ojos. Lo mismo pasa con las notas, o sea, no es lo mismo hacer un reportaje por teléfono, digo, dejemos de lado la situación puntual de la pandemia, una circunstancia, pero no es lo mismo, sí, porque la observación te permite sacar una cantidad de información que va mucho más allá de lo que el entrevistado te dice. Incluso podés encontrar la manera en que te mira cuando te lo está diciendo, los gestos que hace, lo que duda, lo que medita, a vos te puede dar toda la pauta de si el tipo está mintiendo o diciendo la verdad. Entonces, todo lo que un buen periodista puede aprovechar de una entrevista cara a cara, incluso de ver el ámbito donde se mueve ese personaje, cómo se mueve, cómo se maneja, enriquece absolutamente cualquier entrevista. Ni hablemos de una cobertura, las coberturas se hacen por teléfono, ahora mirando televisión. Yo entiendo que hay, bueno, una cantidad de circunstancias que, bueno, dificultades de los medios, la llegada, etcétera, y las facilidades que te brinda la tecnología, pero no siempre tener una persona en el lugar donde se produce el hecho te garantiza tener una buena crónica, porque tenés que tener un buen periodista, no alcanza con tener una persona ahí, tiene que ser bueno para poder palparlo y vivirlo, pero la riqueza de una cobertura en el lugar, digamos, no se compara con una cobertura mirando lo que pasa por televisión. Digo, hay tiempos, hay necesidades, hay todo, pero me parece que hoy, sobre todo, cuesta mucho que los periodistas más jóvenes, que ya nacieron con esta impronta, se muevan. O sea, la gente ha desarrollado una comodidad mal entendida. Consideran ya que no es necesario ir al lugar, no ven por ahí esta diferencia de lo que implica estar in situ si haces bien tu trabajo, ¿no? Y yo creo que sí, que eso le ha quitado riqueza a la crónica periodística. Gracias, Silvia. No, al ahora te quiero hacer una pregunta, Dominique Picard. Dominique, te pido que abras tu micrófono para hacer la pregunta directamente. Ahí estoy. Sí, bien. La verdad que no se puede creer las cosas que contás, Silvia, y cómo tus experiencias y cómo cambió la tecnología, ¿no? Yo te quería preguntar, más allá de la tecnología, hay una parte que sigue siendo el criterio, la cabeza y la decisión de los editores.
que es tan distinta a la del periodista. El periodista tiene un rol y los editores tienen otro mucho más comprometido, a mi modo de ver. Y entonces, la pregunta era, ¿cómo es el trabajo hoy de un editor cuando tiene que elegir el ángulo de información? Yo estoy muy en vinculación, formo parte de RAP, esta organización Redacción Políticas, veo mucho la discusión que se da con los políticos y es generalizado que los políticos no dicen en público lo que piensan en el privado. Los políticos, los sindicalistas, los empresarios. Sí, claro. Entonces, ¿cómo se hace para cubrir algo donde no coincide a lo mejor el sentir de la gente con el respeto por la ley? Y veo, por ejemplo, en este momento en que todo el mundo coincide en el déficit tremendo que tenemos, pero los políticos no quieren decir que eso hay que corregir porque la gente no lo quiere escuchar, o las tomas de los terrenos que tenemos, las ocupaciones que tenemos hoy en los terrenos. Hoy un juez o ayer un juez dijo, bueno, hay que sacar a la gente con delicadeza, pero con uso de la fuerza pública. Sí. Cuando tengamos a la fuerza pública sacando a la gente de esos terrenos que ya están parcelados, con la luz, vendidos. No creo que la tengamos, no creo que la vayamos a tener nunca, ese es el problema. No creo que nadie se anime. Es lo que pasa en la Argentina, o sea, cuando se habla de cambiar la legislación, hay un montón de leyes que están muy bien, el problema es después su aplicación. Yo te digo, la verdad, esto, la Cámara se pronunció en este sentido con la toma de Guernica, y la verdad, yo no imagino que nadie vaya a dar la orden ni de desalojo espontáneo, ni mucho menos de la fuerza pública desalojándolo. La pregunta, porque nos desviamos un cachito ahora. ¿Cómo es un poco que tenés que elegir cuando el medio manda a cubrir una noticia donde, por un lado, hay que hacer cumplir la ley, que no es función del medio, pero cuando la ley tiene que cumplirse, y eso va en contra de lo que la gente en ese momento está pidiendo o necesitando? No, a ver, es un poco lo que yo decía antes, vos tenés que mostrar todos los ángulos, vos tenés que contar lo que te dice el político en on, pero también tenés que contar lo que sabés que dice en off, respetando, ¿no?, las reglas del on y el off, pero bueno, muchas veces esto se cuentan todas las notas, a pesar de la declaración pública de fulano, se sabe en su círculo íntimo que la decisión es no avanzar con esto, y darle voz en este caso sería, suponete, la justicia con su determinación, a los políticos que deberían tomar el pedido de la justicia y ejecutarlo, a los que me estén ocupando, o los abogados que te dicen que, para seguir con la toma de Guernica, ¿no?, que te dicen que van a apelar una vez más para no ser desalojados, a los ministros que deberían estar buscando la solución de a dónde llevar a esa gente. O sea, de lo que se trata es que vos pongas en juego y le ofrezcas a tu lector toda la variedad de opiniones, las contradicciones. Digo, para eso estamos nosotros, ¿no?, como para un poco decodificar, porque, digo, vos podés tirarle por la cabeza al lector, al consumidor, digamos, al usuario, que es más o menos ahora el término, al usuario, un fárrago de datos, de informaciones, de declaraciones, pero si vos no haces la tarea un poco de organizar eso, de decirle, bueno, mira, estos son los antecedentes, esto es el análisis, indica que esto es lo que puede pasar, estas son las posiciones encontradas, porque si no te sentís como sepultado bajo un aluvión de información que no te sirve para nada. Y con el tema del COVID, bueno, que es ahora como un poco el tema, ¿no?, que nos tiene así tomados, yo de repente con ciertas notas dije, esto no lo publiquemos, porque la verdad es que confunde más de lo que aclara, porque como es una cosa que está transcurriendo, ¿no?, que es así, in progress, entonces vos tenés, los propios médicos tienen opiniones absolutamente visibles y contradictorias. Entonces se debe una nota donde uno decía, no, la inmunidad de rebaño se consigue esto, no, se consigue esto, y la verdad, ¿sabes qué? Yo terminaba confundida que antes de empezar a leerla, digo, no la vemos, porque ¿qué estamos aportando? Y esta es una tarea que vos tenés que hacerte como editor todo el tiempo, a ver, ¿para qué sirve esto así? O cómo, qué es lo que... Y el periodismo es servicio, ¿no? Servicio de distintas maneras. Puede ser servicio muy directo cuando te dicen, bueno, mira, esta vacuna se la tiene que aplicar este segmento etario y puede ir a aplicársela a tal lugar, día y hora, etc. Eso es un servicio así básico, clarísimo.
pero también es servicio cuando vos, de una manera como un poco más sutil, cuando vos le das elementos al lector o al oyente, lo que sea, como para que haga su propia lectura de la realidad. O sea, vos tenés que brindar la información, tenés que ponerle el contexto. Bueno, esto que está pasando tiene que ver con aquello otro, se emparenta y va en paralelo con esta otra situación que está ocurriendo, puede derivar para acá o para allá. O sea, darle los elementos como para que él después pueda hacer su conformación, digamos, pero que le sirvan en el sentido de entender un poco lo que está pasando, en qué está inmerso, por qué están ocurriendo tales cosas, con qué tiene que ver la interna de estos, la interna de los otros, la influencia de fulano. O sea, brindarle un poco como el medio ambiente en el cual se desarrolla cada una de las cosas, las tomas, con qué tiene que ver, con qué política, qué es lo que se permitió, lo que no se hizo, lo que estaba previsto que se hiciera y por una cuestión proselitista se dejó pasar. O sea, vos tenés que hacer esa tarea, digamos, que el lector, vamos a decir, bueno, no tiene por qué hacer porque tiene su mundo, tiene su vida, tiene sus cosas. Vos tenés que proveerle, digamos, todos esos elementos como para que él después pueda sacar sus propias conclusiones, pero sobre la base de información que esté más o menos decodificada, y no tirarle, viste, dato, qué sé yo, viste, ahora se tiran números, datos, y si el número suelto no sirve para nada, o sea, te generan más confusión que claridad. Entonces digo, bueno, no, estos números al servicio de qué, cómo hay que entenderlos, cómo hay que leerlos, en el marco de qué se inscriben, ¿no? Entonces un poquito... Gracias, Silvia. Bueno, ahora No, vamos a pedirle a una colega que te va a hacer una pregunta. Silvina, ¿podrías abrir tu micrófono, por favor? Esta es la penúltima pregunta. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo y van a quedar algunas preguntas sin responder, pero estamos cerca de las 6:30. Te escuchamos, Silvina. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Hola, hola, chicas. ¿qué tal, Silvina? Hola, Susana. Hola. Quería preguntarte, porque, bueno, vos sos de alguna manera la única mujer que estás, como habías relatado recién, ¿no? La única que escribe esa columna editorial en Clarín, o la única mujer que, digamos, tiene un puesto, o la que tiene el puesto más alto de decisión en el diario. Yo quería preguntarte por la agenda de género. Vos algo fuiste mencionando, pero fue algo que fue ganando espacio durante los últimos años, y quería preguntarte cómo lo ves desde adentro del diario, y si cuesta o no instalar esa agenda dentro de un medio masivo. Mira, yo lo que digo es que ni los diarios ni los medios son como una isla dentro de la sociedad. Digamos, es una sociedad con una impronta machista fuerte, digamos, en todos los estamentos. Claramente en los últimos años la cuestión de género empezó a ganar espacio y se fue imponiendo, digamos, de una manera totalmente impensada un tiempo atrás. Yo me acuerdo que hasta no hace mucho, cuando aparecía lo que hoy llamamos femicidio, en las reuniones de editores hablaban de crimen pasional, y yo me peleaba, no, crimen pasional, entonces ya después me cargaban, y me decían, no, viste otro crimen pasional, y se codeaban, no, para hacerte engranada. Digo, no, es una pelotudez, no es un crimen pasional. Ahora a nadie se le ocurriría hablar de crimen pasional, está absolutamente instalado lo del femicidio. Y después, digamos, hay cosas que se van imponiendo por su propia naturaleza y cosas sobre las que hay que trabajar mucho. Por ejemplo, bueno, hace un mes más o menos tuvimos un episodio a raíz de el humor de Sendra en la página 2 del diario. Fue cuando se estableció que había un cupo, digamos, para los directorios de determinadas empresas y demás. Y él dijo, bueno, ahora vamos a tener que empezar a hablar de toallitas, no, tampones, George Clooney, no sé qué más en las reuniones de directorio. Bueno, fue la verdad muy desafortunada. Yo no estaba ese día en el diario, cuando lo vi la verdad que me agarré la cabeza, lo planteé en el diario, por supuesto todos entendieron que era muy desafortunado, y al que no lo veía había que empezar a explicarle, porque claro, era un tipo de humor o un comentario que unos años atrás hubiera sido perfectamente natural, y hubiera provocado risa. Bueno, ahora no, porque digamos, hay un clima de época, digamos, por suerte, que hace que cierto tipo de cosas ya no sean toleradas. Bueno, se habló con Sendra,
Y Sendra, en el espacio donde iba su humor al día siguiente, Sendra tuvo que publicar una columna, digamos, pidiendo disculpas, diciendo, bueno, que él tiene la cabeza formateada por otra generación, pero digamos Clarín fue el primer medio en tener editora de género. Se han hecho capacitaciones con la gente de ELA, el equipo latinoamericano de género y justicia, con Natalia Gherardi, con Judith Bedoya, una periodista colombiana que, bueno, ella tuvo una historia tremenda, fue secuestrada por la guerrilla además, pero trabaja mucho estas cuestiones de género, y vino a dar talleres al diario, con la gente de ONU Mujeres, para ver el tratamiento también con los menores, cuando hay menores involucrados, en fin, para hacer un abordaje, digamos, para preparar a los redactores, editores, y es un trabajo que habría que hacer en realidad en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Para entender un poquito desde qué lugar hay que pararse frente a ciertos temas. Debido a que nos quedamos sin tiempo, de modo aleatorio elegimos la última pregunta, y es de Susan. Por favor, ¿podés abrir tu micrófono? Bueno, Silvia, gracias por todas tus historias, sos una genia, la verdad que es un pantallazo sobre el periodismo, sus aventuras, increíble y genial. Yo solamente una cosita, porque de algo ya me la contestaste cuando yo te hablaste del paradigma del receptor y productor, y un poco ese cambio en el cual el rol del editor se pone un poco en jaque, pero sigue siendo tan importante como siempre. Yo lo que me pregunto es la supervivencia del diario papel, ¿no? En estos tiempos digitales. ¿Cómo ves si es posible reconvertir el formato del diario más allá de la página web, y si la suscripción es la única alternativa para la supervivencia de los diarios? A ver, yo creo que la pandemia, una vez más, aceleró de manera importante una cantidad de tiempos y de procesos, cosas que a lo mejor iban a pasar en 5 años, a lo mejor están pasando en meses. Un golpe fuerte para el papel fue el tema de los anunciantes, ¿no? O sea, la caída de la inversión publicitaria, porque hay gente que no tiene que vender, no tiene cómo vender, entonces esta caída creo que es un golpe fuerte para el diario de papel. Yo no creo que vaya a morir de manera inmediata, creo que hay todavía lectores que tienen ese gustito por el olor de la tinta y el papel, pero probablemente haya, bueno, una reconversión que tenga que ver a lo mejor con periódicos quizás más de nicho, ¿no? Más focalizados, más segmentados. Creo que tiene para unos años más el papel todavía. Muchos anunciantes siguen pidiendo el papel, porque hay, bueno, como una cultura dentro de cierto público. Creo que ahora una afectación fuerte tuvo que ver sí con la pandemia. Hay que ver si esos anunciantes que, digamos, no tenían ya que anunciar porque no estaban vendiendo, no estaban trabajando, etcétera, van a volver paulatinamente. Digamos, a la incertidumbre que ya había sobre el tema antes de esto se añade, digamos, la de esta, bueno, nueva normalidad, en la que creo que todavía ni siquiera nos asomamos, ¿no? Estamos todavía en la etapa previa, así que habrá que ver. Creo que, bueno, todo va a ser lo digital, pero creo que quizás el diario, creo que tiene todavía para unos años tal como lo conocemos, y si no, creo que puede llegar a haber algún tipo de reconversión, probablemente, para todos los que amamos el papel, bueno, ojalá. Silvia, queremos agradecerte, la verdad, por haber compartido este bagaje que tenés, un enriquecimiento enorme para todos los que compartimos hoy este encuentro, y en lo personal, en el periodismo, para mí un faro. Así que muchas gracias a todas las que están cerca, las que están también en Europa. Nos esperamos en el próximo de Mariana Marián. Les recordamos que sigan nuestras redes y que también vean nuestro canal YouTube. Bueno, gracias chicas por la convocatoria, la verdad que fue un placer enorme, ¿eh? Mil gracias. Gracias a vos, Silvia. Un placer, gracias, chicas. Gracias a vos, Silvia. Bueno, muchas gracias. Besos enormes. Gracias. Gracias. Un lujo. Abrazo, Bueno, Silvia. ojalá. Abrazo enorme para todas.
Chao. Allez, les filles.